Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, los va a cautivar. Hoy vamos a viajar en el tiempo y recordar una de las parejas más icónicas, queridas y comentadas de la televisión turca, Altay Ulusoy y Serini Sarkaya. Si hablamos de su romance dentro y fuera de la pantalla, de la magia que crearon juntos y del impacto que tuvieron en toda una generación de fans. Prepárense para revivir momentos inolvidables, analizar su química y descubrir detalles que quizás no conocían sobre su relación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia de amor, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, al suscribirse estarán apoyando la creación de contenido como este, que hago con mucho cariño para ustedes. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. Recordemos el año 2013. La televisión turca estaba en auge, exportando dramas que resonaban en audiencias de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta los Balcanes y Oriente Medio. Una nueva serie estaba a punto de conquistar los corazones de millones de personas, Medcezir. Una adaptación de la exitosa serie estadounidense de OC, Medcezir, nos presentaba la historia de Yaman, interpretado por el carismático Altay Ulusoy, un joven de barrio humilde, con un pasado turbulento y una familia disfuncional, que, gracias a la intervención de Selim Serez, un abogado adinerado y con conciencia social, se ve catapultado a un mundo de riqueza y privilegios. Yaman, con su mirada intensa y su aura de chico malo con buen corazón, encarnaba el sueño del ascenso social, la redención y la búsqueda de una segunda oportunidad. Y allí, en ese mundo de mansiones con vistas al Bósforo, fiestas lujosas con champán y música en vivo, colegios privados y yates, conoce a Mira, encarnada por la talentosa Serini Sarkaya, una chica hermosa, rebelde y con un pasado complicado. Mira es una joven privilegiada que, a pesar de su aparente vida perfecta, lidia con problemas familiares, inseguridades y el peso de las expectativas sociales. Serini Sarkaya, con su belleza deslumbrante y su capacidad para transmitir vulnerabilidad, capturó a la perfección la complejidad de Mira, una joven atrapada entre el lujo y la desesperación. Desde el primer momento, la química entre Altay y Serini fue innegable. No era solo la atracción física evidente, sino una conexión emocional profunda que se manifestaba en cada escena. Sus miradas capaces de comunicar miles de palabras, sus sonrisas tímidas, sus interacciones llenas de tensión y deseo, todo gritaba complicidad. Era como si los personajes de Yaman y Mira, y los propios Altay y Serini, estuvieran destinados a encontrarse. Y esa complicidad se tradujo en una interpretación magistral de sus personajes, que rápidamente se convirtieron en la pareja favorita del público. Yaman y Mira eran la representación del amor ideal, ese amor que supera las barreras sociales, los obstáculos y las adversidades. Su romance era un cuento de hadas moderno, un choque de mundos que, a pesar de las diferencias, encontraba un punto en común en la conexión genuina y el sentimiento profundo. Pero la magia de Altay y Serini no se limitaba a la pantalla. Los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y es que era imposible no notar la conexión especial que existía entre ellos. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas en restaurantes discretos, paseando por las calles de Estambul, asistiendo a conciertos y eventos culturales. Las revistas y los programas de farándula turcos estaban llenos de fotos y noticias sobre su supuesta relación. Los fans, ávidos de detalles, analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran el romance. La expectación era palpable. Aunque al principio intentaron mantener su romance en secreto, protegiendo su intimidad de la vorágine mediática, finalmente confirmaron su relación. La noticia causó un revuelo enorme en Turquía y en el extranjero. Y a partir de ese momento se convirtieron en la pareja del momento. Los fans estaban encantados de verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, una historia de amor moderna que trascendía la ficción. Se convirtieron en un referente para muchos jóvenes, un ejemplo de amor verdadero y una fuente de inspiración. Las portadas de revistas, los titulares de noticias y las redes sociales se inundaron de imágenes de Altay y Serini juntos, radiantes y enamorados. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo obstáculos. La presión mediática era enorme.
cada paso que daban era analizado y comentado. Los paparazzi los seguían constantemente buscando la foto perfecta, el titular explosivo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans expresaban su apoyo incondicional, pero también donde los detractores criticaban y juzgaban cada aspecto de su relación. Además, sus apretadas agendas laborales les impedían pasar todo el tiempo que querían juntos. Aatai, inmerso en proyectos cinematográficos y televisivos, viajaba constantemente. Serine, por su parte, triunfaba en el teatro y protagonizaba campañas publicitarias. La distancia física, aunque temporal, comenzó a pasar factura. Y como suele suceder en este tipo de relaciones, los celos y las inseguridades comenzaron a aparecer, alimentados por los rumores y las especulaciones de la prensa. A pesar de los desafíos, Aatai y Serine lucharon por mantener su relación. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se acompañaban en eventos importantes y se demostraban su amor en cada oportunidad que tenían. Parecían una pareja indestructible, capaz de superar cualquier obstáculo. Se les veía enamorados, felices y comprometidos el uno con el otro. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Sin embargo, la vida tiene sus propios planes, a menudo impredecibles e inevitables. Después de 2 años de relación, Aatai y Serine anunciaron su separación. La noticia sorprendió y entristeció a sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. El mundo del espectáculo turco se paralizó. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, alimentando aún más la especulación y el debate. Algunos apuntaban a la distancia, al desgaste natural de la relación y a la dificultad de mantener un romance en el ojo público. Otros a la presión mediática, que había afectado su intimidad y generado tensiones. Y otros a las diferencias irreconciliables, a la incompatibilidad de sus personalidades y a la dificultad de conciliar sus ambiciones profesionales con la vida en pareja. Independientemente de las razones, lo cierto es que su separación marcó el final de una era. El final de una pareja que había cautivado a millones de personas y que había dejado una huella imborrable en la televisión turca. El final de un cuento de hadas moderno que, aunque breve, había sido intenso y apasionante. La noticia de su ruptura resonó en todo el mundo, generando un sentimiento de tristeza y decepción entre sus fans. Pero aunque su relación sentimental llegó a su fin, el cariño y el respeto que se tienen el uno al otro permanecieron. A lo largo de los años han hablado el uno del otro en entrevistas, siempre con palabras amables y respetuosas. Reconocen la importancia que tuvieron el uno en la vida del otro y agradecen los momentos que compartieron juntos. Demuestran una madurez y una elegancia poco comunes en el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen ser públicas y conflictivas. Y es que más allá de su relación sentimental, Aatai y Serine construyeron una amistad sólida y duradera. Una amistad que ha resistido el paso del tiempo y que se basa en el cariño, el respeto y la admiración mutua. Una amistad que les ha permitido seguir adelante con sus vidas y sus carreras, sabiendo que cuentan con el apoyo y la comprensión del otro. Hoy en día, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Aatai Ulusoy se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía, protagonizando exitosas series como Yerde y The Protector para Netflix, demostrando su versatilidad y su talento para interpretar personajes complejos y diversos. Serine Sarkaya también ha cosechado grandes éxitos en la televisión y el teatro, destacando en producciones como Fi y Alice Musicali, demostrando su talento y versatilidad como actriz y consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Aunque ya no están juntos, la historia de Aatai y Serine sigue viva en la memoria de sus fans. Su romance sigue siendo recordado como uno de los más icónicos y apasionantes de la televisión turca. Y es que su química en la pantalla y su conexión en la vida real fueron tan intensas que lograron traspasar la pantalla y conquistar los corazones de millones de personas. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo las relaciones, aunque efímeras, pueden dejar una huella imborrable. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero también de que las relaciones pueden ser complicadas y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Pero lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y mantener el cariño y el respeto por las personas que han formado parte de nuestra vida. Y es que al final, lo que realmente importa son los recuerdos, las lecciones aprendidas y el crecimiento personal. Y con esto llegamos al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado recordando la historia de amor de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya tanto como yo disfruté contándosela. Sin duda una historia que nos enseña sobre el amor, la fama, la presión mediática y la importancia de la amistad. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser fugaz, pero que la amistad puede ser eterna. En resumen, hoy hemos viajado en el tiempo para revivir el romance entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya, una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Hemos analizado su química en la pantalla, su relación en la vida real, los desafíos que enfrentaron y su separación. Y hemos recordado que aunque su relación sentimental llegó a su fin, el cariño y el respeto que se tienen el uno al otro permanecieron. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció la relación de Atay y Serine? ¿Eran fans de Medcezir? ¿Qué otros romances de la televisión turca recuerdan con cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo y estaré encantado de leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.